His wife broke up with him over the phone yesterday, and he told me, she's in New York, and he told me he was on his way. He called me last night and said he's on his way. He's going to bring the baby to her, and then he was coming back. And he said he doesn't have, he killed his wife, he killed her father, and I can't even believe this is happening. Okay. And did this happen in Nightdale? No, his wife and father are in New York. Okay, and, so the incident but actually... he left the baby dead when he left. Mató a su esposa. Mató a su padre. No puedo creer lo que está pasando. La voz al otro lado de la línea del 911 estaba quebrada. Era una madre, una mujer que no lograba procesar lo que su propio hijo acababa de decirle. No era una confusión, no era una exageración, era una confesión. Pero lo que los operadores aún no sabían es que esta historia no comenzaba con un crimen. Comenzaba muchos años atrás, con decisiones pequeñas, aparentemente inofensivas, que poco a poco fueron construyendo algo oscuro, algo que nadie logró detener. Este es el caso real de Steven Playdough, una historia que parece ficción, pero que ocurrió en la vida real y que, paso a paso, se convirtió en una de las más perturbadoras de los últimos años. Steven Walter Playdough nació en 1975 en el estado de Nueva York. Desde joven, quienes lo conocieron lo describían como alguien diferente. No era el tipo de persona que destacaba por su carisma o habilidades sociales. Más bien lo contrario. Era reservado, callado, aislado. No participaba mucho en actividades sociales, no tenía un grupo cercano de amigos. Y aunque no mostraba conductas abiertamente agresivas en su juventud, sí había algo en él que generaba incomodidad. Una sensación difícil de explicar, como si siempre estuviera desconectado del resto. Con el paso del tiempo, esa personalidad no cambió. Se hizo más rígida, más controladora, más impredecible. A mediados de los años 90, Steven conoció a una joven llamada Alyssa. Ella era más joven que él, inexperta, y como suele ocurrir en este tipo de relaciones, la dinámica comenzó a inclinarse rápidamente hacia un desequilibrio. La relación avanzó rápido, demasiado rápido. No hubo tiempo para construir una base sólida ni para entender realmente quién era cada uno. Y entonces llegó la noticia. Alyssa estaba embarazada. En 1998 nació una niña, pero la situación dentro del hogar era todo menos estable. Eran jóvenes, sin recursos, sin madurez emocional y con una relación marcada por conflictos constantes. Según se sabría más adelante, Steven ya mostraba señales preocupantes. No manejaba bien la frustración, no toleraba el estrés y tenía dificultades para controlar sus impulsos. La presencia de un bebé, lejos de estabilizar la situación, la empeoró. Las tensiones aumentaron, el ambiente se volvió más pesado. Y entonces, enfrentados a una realidad que no podían manejar, tomaron una decisión que cambiaría todo: dar a la bebé en adopción. Fue una elección difícil, pero en ese momento parecía la mejor opción. La niña fue entregada a una familia en Nueva York, una familia estable, amorosa, con la capacidad de ofrecerle una vida completamente diferente. Su nuevo nombre sería Katie. Y durante años, todo pareció ir bien. Katie creció en un entorno seguro, con padres adoptivos que la cuidaban, la apoyaban y le brindaban estabilidad. Era una niña tranquila, creativa, tenía una sensibilidad especial para el arte. Le gustaba dibujar, crear, expresarse. Para ella, el arte no era solo una actividad, era un refugio, un lugar donde podía sentirse libre. A lo largo de su infancia y adolescencia, Katie llevó una vida relativamente normal. Escuela, amigos, familia. Pero había algo que siempre estaba presente:
Una pregunta que nunca desaparecía. ¿Quiénes eran sus padres biológicos? No era una obsesión, pero sí una curiosidad constante, una necesidad de entender su origen. Al cumplir 18 años, decidió buscar respuestas. No fue una decisión impulsiva, fue algo que venía pensando desde hacía tiempo. Durante meses, investigó por su cuenta, utilizó redes sociales, buscó registros, hasta que finalmente los encontró. Sus padres biológicos seguían juntos, vivían en Virginia y habían formado una nueva familia. El contacto inicial fue cauteloso, mensajes, conversaciones y finalmente la decisión de conocerse en persona. El reencuentro fue emocional. Había nervios, expectativa y una sensación extraña, difícil de describir. Era el encuentro de personas que compartían un vínculo biológico, pero no una historia en común. Al principio, todo parecía normal. Conversaciones largas, intercambio de historias, intentos de llenar el vacío de años perdidos. Pero con el paso de los días, algo empezó a cambiar. Steven comenzó a mostrar un comportamiento inusual. Su interés por Katie era intenso, demasiado intenso. No era la actitud natural de un padre que conoce a su hija adulta. Era algo diferente. Se volvió más atento, más cercano, más presente de lo necesario. Comenzó a cambiar su apariencia. Se preocupaba más por su imagen, por cómo se veía frente a ella, como si intentara proyectar algo distinto. Al mismo tiempo, su relación con Alyssa comenzó a deteriorarse. Las discusiones se volvieron frecuentes, el ambiente en la casa se volvió tenso. Y entonces ocurrió algo que marcó un antes y un después. Steven dejó de dormir con su esposa y comenzó a pasar tiempo en la habitación de Katie. Ese fue el momento en que todo dejó de ser una sospecha y comenzó a convertirse en una realidad. Alyssa lo notó. No tenía pruebas claras, pero lo intuía, y lo que intuía era demasiado perturbador. La situación se volvió insostenible. Finalmente, tomó la decisión de irse. Se llevó a sus hijas menores, intentó convencer a Katie de que la acompañara, le advirtió, le habló, intentó hacerle ver la gravedad de la situación. Pero Katie no se fue. Decidió quedarse, y con esa decisión se cruzó un límite del que ya no había retorno. Durante los meses siguientes, la relación entre Steven y Katie continuó, cada vez más evidente, cada vez más difícil de ocultar, hasta que la verdad salió a la luz. Y lo hizo de una forma inesperada. Una de las hijas menores comenzó a escribir en un cuaderno sus pensamientos, sus observaciones, lo que estaba viendo, pero no lograba entender completamente. En esas páginas había dibujos, y en esos dibujos había una revelación. Katie estaba embarazada, y según lo que la niña entendía, el padre era Steven. Cuando Alyssa descubrió ese cuaderno, todo encajó. La realidad era peor de lo que había imaginado. Y no dudó. Contactó a las autoridades. Se inició una investigación. Pero para ese momento, Steven y Katie ya habían desaparecido. Habían huido. Se trasladaron a otro estado. Cambiaron identidades. Intentaron construir una nueva vida, lejos de todo. Y entonces tomaron una decisión aún más extrema. Se casaron, padre e hija, en una ceremonia discreta, pero completamente ilegal. Poco después nació un bebé, un niño que llegaba al mundo en medio de una historia profundamente compleja. Mientras tanto, las autoridades continuaban buscándolos. Finalmente, lograron localizarlos. Ambos fueron arrestados. Enfrentaban múltiples cargos, pero tras pagar fianza, quedaron en libertad, con condiciones estrictas. No podían tener contacto entre ellos. Ese fue un punto clave. Katie regresó con su familia adoptiva y poco a poco comenzó a cambiar. Lejos de Steven, empezó a recuperar claridad, a procesar lo ocurrido, a tomar distancia. Parecía que había una oportunidad.
una posibilidad de reconstruir su vida, de empezar de nuevo. Y entonces llegó el momento decisivo. El 11 de abril de 2018, Katie llamó a Steven y terminó la relación. Pero para Steven no lo fue. Horas después de esa llamada, todo comenzó a desmoronarse. Steven contactó a su madre, le dijo que iba a recoger al bebé y que viajaría para entregárselo a Katie. Parecía un plan lógico, pero no lo era. En algún momento de esa noche, dentro de la casa, ocurrió lo impensado. El bebé, de apenas unos meses, perdió la vida. Fue el primer acto de una cadena de decisiones irreversibles. Después de eso, Steven tomó su vehículo y condujo durante horas hacia el norte, casi 900 kilómetros de distancia, sin detenerse, sin dar marcha atrás. Al amanecer del día siguiente, ya se encontraba cerca del lugar donde Katie vivía con su familia adoptiva. Esperó, observó, y cuando la vio salir acompañada de su padre adoptivo, decidió actuar. Lo siguió en su vehículo durante varios minutos hasta que ambos se detuvieron en una intersección. Fue en ese momento cuando todo ocurrió. Steven se acercó, se colocó junto a ellos y en cuestión de segundos abrió fuego. El ataque fue directo. No hubo oportunidad de reacción. Tanto Katie como su padre adoptivo murieron en el lugar. En cuestión de instantes, 2 vidas se apagaron y con ellas cualquier posibilidad de cerrar la historia de otra manera. Después de eso, Steven huyó. Continuó conduciendo, pero no por mucho tiempo. Minutos más tarde, volvió a llamar a su madre y fue en esa llamada donde confesó todo lo que había hecho, lo que acababa de ocurrir. Y fue esa confesión la que llevó a su madre a hacer la llamada al 911. Mientras tanto, las autoridades ya estaban respondiendo a múltiples reportes en diferentes lugares. La misma historia comenzaba a tomar forma. Poco después, la policía encontró el vehículo de Steven. Dentro estaba él sin vida. Había tomado la decisión final. Con eso, el caso terminó, sin juicio, sin interrogatorios, sin posibilidad de entender completamente lo que pasó por su mente en esos últimos momentos. Horas más tarde, en la casa donde todo había comenzado, las autoridades hicieron otro descubrimiento: el cuerpo del bebé. Silencioso, sin posibilidad de defenderse, sin haber tenido oportunidad alguna. El caso quedó cerrado ese mismo día, pero el impacto no terminó ahí. Familiares, amigos, vecinos, todos quedaron marcados por lo ocurrido. Una historia que comenzó con una decisión difícil y terminó en una tragedia imposible de ignorar. Una cadena de eventos donde cada paso acercaba más a un final inevitable y que deja una pregunta que aún hoy sigue sin respuesta. Y así termina una historia que parece imposible, pero que ocurrió en la vida real. Si este caso te impactó, déjame tu opinión en los comentarios. Tu punto de vista es importante. No olvides dejar tu like y suscribirte, porque en este canal seguimos explorando las historias más oscuras y perturbadoras que existen. Activa la campana para no perderte el próximo caso. Nos vemos en el siguiente video.